Bien, estamos con Daniel Márquez, es médico y es el responsable del programa de ACE para el tratamiento de personas trans. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Gracias por haber venido. Buenas tardes. ¿Cómo surge la idea de este programa? Bien, en realidad surgió en el contexto de la unidad docente asistencial San Bois. Ahí empezamos a trabajar en un turno nocturno, que no era pensado para personas trans específicamente, sino un turno pensado para aumentar la accesibilidad de la población. En el equipo de trabajo pensamos, bueno, ¿qué turno sería para aumentar la accesibilidad de la población? La mayoría de la gente trabaja en el horario de la mañana y la tarde, y ahí, en el contexto de ese turno, tuvimos una primera consulta de una persona trans y bueno, decidimos tomar el guante, estudiar al respecto, tuvimos varios cursos de formación, contactos con otros países, y comenzamos, y las personas trans tienen una gran red de pares, y se empezó a correr la bola, y cuando quisimos acordar, tuvimos muchas... Se transformar en una referencia, digamos. Una referencia de la atención, sí. Para la comunidad. Ahora, ¿y funciona hoy ahí como formalmente que es una policlínica? Es una policlínica de la especialidad que yo hago, que es la medicina familiar y comunitaria. Claro. Ahí se atienden a niños, embarazadas, adultos mayores y también a personas trans. Y bueno, en ese contexto... Perdón, personas trans que podrían atenderse en otra dependencia de salud pública. Cualquier otra dependencia de salud pública o privada. Claro. Pero bueno, aquí desarrollamos un poco el concepto... más especializados. Claro, un concepto más de especialización sin ser exclusivo. Para nosotros es muy importante poder tener una agenda abierta, porque si no sería como un contexto de no integrar a las personas a las consultas habituales, ¿verdad? Claro. ¿Y funciona en San Bois? Funciona en el Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital San Bois, sí. ¿Y cuándo la dirección de ACE lo adopta como un programa, digamos? Bien, en este nuevo ejercicio de las nuevas autoridades, sobre todo la presidencia de ACE y ACE Institución, decidió aumentar, porque esto no solo tiene una cuestión de seguir en la agenda de derechos de las personas, sino también aumentar la accesibilidad a la salud a una población muy postergada, a una población muy vulnerable también. Entonces esto intenta también aumentar la accesibilidad a la población en general, pero también a las personas trans, ¿verdad? Claro. Y allí la atención no es solamente médica, digamos, sino que se componen otros factores de la vida, digamos, de la persona. Exacto. Justo la disciplina, la especialidad que te contaba, en la cual trabajamos, tiene esa característica. La medicina familiar. Familiar y comunitaria tiene esa... Aborda otros aspectos del paciente. Cualquier problema de salud a lo largo de la vida de cualquier individuo, independientemente del ciclo vital en el que se encuentre, sea niño, sea adolescente, sea adulto, es el concepto de salud integral, ¿sí? Cualquier problema de salud, y se van interconectando esos problemas. También es una disciplina poco desarrollada en Uruguay, y en otros países tiene más tradición, ¿no? Exactamente. En Uruguay, a partir también de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ha tenido un fuerte impulso, porque también esta especialidad tiene que ver mucho con el cambio de modelo de atención, la salud cerca de donde viven y se desarrollan las personas. Es más preventiva que... También preventiva, pero también curativa y también de rehabilitación. Es ese médico en el cual las personas se acercan, confían y lo ven a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Claro. Y me decías, en ese contexto se aborda al paciente de distintos ámbitos. Exacto. Para nosotros es muy importante tener en cuenta el aspecto familiar y comunitario. En cualquier patología, en cualquier situación de salud, problema de salud que se encuentre la persona, esos aspectos son muy importantes. Entonces, a lo largo de las múltiples consultas, vamos abordando esos problemas. En particular, con las personas trans, hay muchas problemáticas, por eso también emprendimiento tiene muchas patas de otras instituciones. Por ejemplo, el MIDES. El MIDES es una institución pionera en el abordaje de las personas trans. Si pensamos en un concepto de salud integral, en el más amplio concepto de salud, el abordaje de todos los aspectos sociales son muy importantes. Si pensamos en la realidad de trabajo, por ejemplo, de las personas trans, sin duda tenemos que pensar en una alianza con el MIDES. El MIDES hoy tiene muchos emprendimientos, como por ejemplo la tarjeta Uruguay Social, que incluye a 900 personas trans, en los cuales tienen prestaciones, por ejemplo, de alimentos a través de esa tarjeta, y en la cual estamos entrelazando esfuerzos entre la Universidad de la República, muy importante porque estamos también formando recursos humanos en esta especificidad, ¿verdad? Varios servicios, la Facultad de Psicología, la Facultad de Medicina, con varias cátedras, enfermedades infecciosas, medicina familiar y comunitaria,
y ginecología, que posterior de todo este proceso de trabajo, que lleva aproximadamente un año, para que la persona, por ejemplo, pueda acceder a una cirugía, que ya comenzamos con la Clínica Ginecológica A, la primera cirugía con este abordaje, ¿verdad? El abordaje más desde la persona sana, no asimilar a que la persona trans está enferma, sino está sana, tiene un proceso de evaluación de su situación y esa persona comienza los procesos tanto de hormonización o de cirugía. Ahora te voy a preguntar por esos procesos, pero en el paso previo, la comunidad trans tiene muchas dificultades de inserción laboral, me imagino, por ejemplo, y por lo tanto muchas dificultades económicas y de relacionamiento. Sí. En realidad creo que de relacionamiento sobre todo tiene que ver mucho con el desconocimiento de nosotros, claro. El equipo de salud. La dificultad de insertarse laboralmente también me imagino genera que sea una comunidad más donde la relación es más entre ellos, sí, y es más difícil tender puentes hacia terceras personas. Sí, desde ambos lados, ¿no? Sí, desde el lado de la sociedad. Y también un poco, eso es muy importante el punto que tocás, porque para nosotros tiene un gran contenido eso, el contenido de poder acercar a la persona e insertarse. Un ejemplo bien concreto, la salud es un derecho limitante de otros derechos. Si nosotros estamos enfermos, si no estamos en situación de salud, no podemos ejercer ningún otro derecho. Entonces, las personas trans tienen trabajamos mucho con los colectivos de personas trans, los colectivos de personas trans se reúnen con nosotros, nos comentan cómo está haciendo la atención, es un servicio que interrelaciona también con las necesidades de ellos, de la misma forma que trabaja el MIDES y la Universidad de la República, en ese sentido también trabaja ACE, ¿verdad? Claro. En la sociedad existe el concepto o el preconcepto de que en general estas personas se dedican a la prostitución porque no tienen posibilidad de inserción de otro tipo. ¿Es así? ¿Es una problemática esa desde el punto de vista de la atención en salud también? Sí, los aspectos que tienen que ver con la salud laboral son muy importantes y es parte de los procesos que abordamos en las personas. Sobre todo las mujeres trans, muchas veces no tienen otra salida que realizar la prostitución. Y bueno, en ese sentido también trabajamos mucho porque eso las expone a muchos riesgos, para la salud. En ese sentido también estamos juntando los esfuerzos, por ejemplo, como te contaba con el MIDES, para lograr esa inserción laboral y un efecto muy fuerte que ha tenido, sobre todo en la discriminación, por ejemplo, es lograr, y eso es pionero también en el MIDES, el tema de el cambio de nombre y sexo registral. Eso identifica a la persona con su nombre, con el nombre que siente. Ese cambio en la cédula ha sido sustantivo en todos los pacientes que vemos. Es como el paso inicial para empezar a ejercer sus derechos. Ir al médico y que el médico, por ejemplo, nosotros la llamemos o lo llamemos por el nombre que eligió. Y eso es un gran avance. Desde tu opinión técnica como médico, ¿en qué momento del ciclo biológico de una persona puede considerarse que es trans o que tiene edad para...? Claro, eso es muy importante también porque eso lo hemos debatido mucho. No existe el diagnóstico de trans, no es un diagnóstico médico, ¿sí? Es algo que la propia persona siente, ¿sí? Pero comienza a sentir en qué momento Y eso depende bien la persona, ¿verdad? O si vemos la sexualidad como un continuo a lo largo de la vida, en mi experiencia como médico, en las consultas que tengo, siempre hay como una historia desde la niñez, donde puede ser así o no, pero claro, muchas veces pasa de que se sienten con un género que no es el sexo biológico. Ahí nosotros tenemos, y somos bien claros, tanto en los cursos que hacemos en la universidad, el sexo biológico es el sexo con el que nacemos, la identidad de género es cómo nos identificamos, podemos identificarnos como hombres, como mujeres, como ambos, y la orientación sexual es algo bien diferente, que es con quién nos relacionamos, ¿verdad? Esos conceptos son muy confundidos y es muy importante también formar en esos aspectos para que las personas todas puedan ser atendidas libremente en los servicios de salud, ¿verdad? En función de lo que es la presión, me imagino, social, ¿hay pacientes que llegan sintiendo que están enfermos, que es una enfermedad eso? Y sí, nos ha pasado. En realidad, por suerte, cada vez más los colectivos están empoderados en sus derechos. Es derecho del usuario. Nosotros en la Administración de Servicios de Salud del Estado hacemos mucho hincapié en eso, en los derechos y deberes de los usuarios. Es un derecho del usuario ser atendido según la identidad que siente y ser también informado de sus condiciones. Muchas veces nos ha pasado de que, bueno, empiezan a sentir esa dificultad, sobre todo por un estigma social, y bueno, también el consultorio es una buena oportunidad para hablar de los derechos y deberes de los usuarios y contarle de que, bueno, de que no es una enfermedad y de contarle y acercarlo también a asociaciones de pares donde pueden ver ejemplos de personas, por ejemplo, que
son pocas, desgraciadamente, por la inserción laboral que hablábamos, pero que no trabajan de la prostitución y que tienen un trabajo y pueden realizar su vida en forma lo más habitual posible, ¿verdad? Claro.